de compartir con ustedes. Lamentablemente es de esta manera, de manera virtual. Fuera bueno poder intercambiar experiencias de manera presencial, pero como no es posible, tenemos la suerte de poder compartir a través de estos medios. Les felicito. Vamos a dar inicio con alguna presentación, unas diapositivas. Espero pues que le pongamos mucha atención y que ustedes puedan observarlas, que ustedes puedan participar más adelante en algunas evaluaciones y que las diapositivas pues las puedan adquirir o las puedan tener para verlas posteriormente. Un poquito de problema aquí técnicos, no sé cómo está. Ya. No me corre la diapositiva, pero solo un poquito de paciencia. Voy a verificar algunos datos. Me dicen... Creo que ahora sí lo hemos logrado. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación de estas diapositivas. Disculpen el inconveniente, siempre pasan cosas a veces con la tecnología. Les decía entonces que el curso es Andragogía, es el nombre del curso. Esta es la semana número 1. El tema es conceptos andragógicos fundamentales. Mi nombre es Orlando Eliel Morán Arana y vamos a conocer algunos conceptos importantes de este curso. Conceptos andragógicos fundamentales. La palabra andragogía proviene del griego andro, hombre, adulto, y ago, guía, conductor o conducción. Es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a guiar, conducir, educar personas adultas. Como ya nos pudimos dar cuenta en la introducción, los videos que ustedes ya previamente han conocido, ya tenemos la idea de qué significa andragogía y de qué se trata el curso. La andragogía es el curso, la andragogía es el método, ciencias, conceptos científicos que permiten
que el adulto aprenda. La andragogía se encarga justamente de esto, de mostrar al adulto el camino hacia la educación. La andragogía también es considerada la ciencia que ayuda a organizar los conocimientos de los adultos. Actualmente se considera que la educación no es solo cuestión de niños y adolescentes, sino que los adultos son también parte de la educación permanente. En nuestro país, que fundamentalmente es un país trabajador y que la pobreza y pobreza extrema ha sido parte de nuestra cultura, la marginación de muchas personas ha traído como consecuencia el analfabetismo. Entonces, la andragogía abarca ese campo de alfabetizar también educación permanente para adultos que en su niñez no lograron educarse. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el ser humano a lo largo de toda su vida, porque su naturaleza permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica. Esto significa entonces que generalmente la educación formal es en la primera edad, en la etapa de escolaridad, preprimaria, primaria, luego el básico y el diversificado. Sin embargo, hay personas que no lograron cubrir su primaria o no lograron cubrir su educación media en tiempo establecido y cuando están grandes deciden estudiar, deciden aprovechar tal vez el tiempo o la necesidad los obliga a seguir estudiando y de esa cuenta pues empiezan ya los adultos o de una edad determinada a iniciar estudios que había dejado atrasado. Para estos no es la misma educación que se le da a los niños. Entonces se requiere de una estrategia, de una técnica especial para enseñar a los adultos. Y es justamente lo que como profesores futuros de educación media que están estudiando, que se están preparando, pues deberán tener también las técnicas para poder enseñar a adultos en el momento que les toque que participar de esta enseñanza. En su significado más simple, podemos decir entonces que andragogía es la guía o conducción de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanza, donde los aprendices son los adultos. En este caso, esa definición debería ser la que ustedes anoten en su cuaderno para que les quede como fija y que la manejen como un concepto principal. Quizás una definición, una conclusión clara es, en su significado más simple, andragogía es la guía o conducción de un conjunto de técnicas de aprendizaje o enseñanzas donde los aprendices son los adultos. La andragogía, entonces, es una ciencia que va encaminada a la educación de los adultos. Pero ¿quién es un adulto? El ser humano aprende desde el momento de su nacimiento, pero su educación dependerá de muchos factores. Para entender al adulto que aprende, debemos tener en cuenta que ser humano como un adulto, vamos a entenderlo. Los adultos se orientan por sí mismos. Eso significa que ya nosotros los adultos no necesitamos que nos estén presionando para poder aprender. Ya no necesitamos que nos lleven de la mano a la escuela. Ya no necesitamos de que nos obliguen a participar de una escuela. Es nuestra propia voluntad, nos orientamos por sí mismos. Los adultos tenemos la experiencia de la vida y tendemos a definirse en ella. Nosotros los adultos ya tenemos experiencia de vida y todo lo que hacemos lo hacemos justamente porque nos place o por la necesidad de la vida. El adulto tiene disposición para aprender como una necesidad derivada de sus aspiraciones. Nosotros no aprendemos por obligación, aprendemos por necesidad. ¿Y cuál necesidad es? De repente tenemos la oportunidad de aplicar para un trabajo, pero como no estamos preparados, necesitamos capacitarnos en este trabajo para poder adquirir el conocimiento y aplicar al trabajo que nos han ofrecido.
Sin embargo, si no tenemos el título, si no hemos logrado la capacidad, no hemos llenado una competencia que se nos pida en esta institución, lógicamente no va a ser nuestro el trabajo porque no tenemos la capacidad. Si nos da tiempo de prepararnos, pues entonces nos preparamos. Esa es la obligación del adulto, capacitarse. ¿Por qué lo hace? Por necesidad. Entonces, al adulto se le educa por necesidad. Hay conceptos más firmes, conceptos más serios, en donde el adulto los entienda de una manera práctica. La educación para adultos. La andragogía busca que lo aprendido se transforme en experiencias reflexivas, aplicables directamente a la vida, según las necesidades y actividades del adulto, y no queden como un mero concepto. Significa entonces de que la andragogía lo que pretende es transformar las experiencias, hacer que el adulto ponga en práctica sus experiencias y que a través de las mismas sea educado o que lleve estas experiencias a la vida misma de su educación. Se define como un sistema de enseñanza no presencial e inclusivo, en el que se tiene en cuenta que cada aprendiz presenta sus particularidades vitales concretas, unos objetivos que pueden ser muy dispares, bien relativos al desarrollo personal como al desarrollo profesional. El adulto, cuando se educa, va pensando en el desarrollo profesional. No lo hace porque el padre lo obligó que siguiera una carrera o que el papá le dijo que tienes que seguir estudiando, sino que porque él decide por su propia cuenta que desea estudiar. El cumplimiento de las necesidades relativas a los avances sociales en cuanto a innovación, conocimiento e imaginación. Esto nos lleva a la tecnología. El adulto también se debe de preparar técnicamente, tecnológicamente, y si lo hace, si inicia su aprendizaje en una edad adulta, pues posiblemente le va a costar más, pero su aprendizaje va a ser más firme. El adulto se encuentra, la educación para adultos se encuentra adaptada a las necesidades sociales del adulto, donde se respete el nivel de capacidad, experiencia y aprendizaje anteriormente adquiridos, por lo que se requiere de una metodología que considere la existencia de estilos diferentes de aprendizaje. El adulto entonces se prepara de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a su propia necesidad. Espacios que cubre la andragogía. La andragogía tiene un amplio espectro en el campo educativo, tanto en procesos educativos formales y no formales, presenciales y virtuales, tales como alfabetización de adultos. La andragogía forma parte de este conjunto de técnicas para alfabetizar a los adultos. Guatemala es un país con un analfabetismo bastante alto. Han habido programas, se han desarrollado programas y que de alguna manera han venido a disminuir la estadística de negatividad en cuanto al analfabetismo. Pero existen programas importantes de alfabetismo. Por eso, estas personas encargadas de ser formadores de adultos necesitan técnicas especiales para entender al adulto. Porque como ya lo hemos dicho, no es lo mismo entender a un niño como entender a un adulto. Entonces, la andragogía también ocupa este espacio dentro de la alfabetización, por supuesto, de adultos. También en la formación de formadores, docentes, facilitadores de aprendizaje. A nosotros constantemente nos están capacitando cuando trabajamos en determinado lugar que tenga que ver con educación. Entonces nos capacitan. Como adultos también se utilizan técnicas especiales de andragogía para podernos educar, para podernos trasladar la información, las capacitaciones en relación a temas determinados que aún no conocemos. De igual manera,
la formación formal en las aulas universitarias presenciales y virtuales. En el caso de muchos de los estudiantes a nivel universitario, oscilan en una edad entre 20, 30 o 40 años, que quieren seguir sus estudios por alguna circunstancia, tal vez porque quieren ser profesionales o porque el trabajo se los pide o porque se los exige. De igual manera, pues podemos decir que hay técnicas especiales para adultos en el caso de los estudiantes universitarios. Considerando que la población estudiantil en la universidad debería oscilar entre los 17, 18, 19, 20 años en el primer ingreso. Entonces, para la universidad también es importantísimo aprender técnicas andragógicas para poder compartir la experiencia educativa con los alumnos. Formación tecnológica y científica. La ciencia, la tecnología nos abarca ya a todos. Nosotros tenemos que aprender ahora ya de adultos el uso de estas técnicas, de la tecnología, de la transmisión a través de videollamadas. Nosotros tenemos que prepararnos. Un niño de 7, 8, 9 años tiene mayores capacidades para el manejo de estas herramientas técnicas que nosotros, inclusive los adultos. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en la generación de la tecnología y nosotros nos toca adaptarnos. ¿Y cómo nos adaptamos? Como adultos. ¿Y por qué nos adaptamos? Por una necesidad. Es justamente lo que trata la andragogía. También se aplica en especializaciones en programas de educación comunitaria, cuando de repente somos invitados a colaborar en un proyecto comunitario, llevar charlas a determinados sectores. Yo tuve la suerte de participar de un proyecto de capacitación en la montaña de Jalapa, en la parte alta. Estuvimos trabajando aproximadamente 2 meses con adultos. Experiencia maravillosa, pues poder tener entre 30, 40 personas, poder compartir con experiencias y poderles dar algunas sugerencias. Trataba sobre que ellos pudieran autogestionar ayuda para sus productos y que sus productos ellos pudieran salir a vender o a envasar o embotellar o crear una especie de fábrica o cooperativa dentro de la comunidad. Y yo creo que lo lograron. Entonces, pudimos de alguna manera formar parte del desarrollo de esta comunidad a través de algunas capacitaciones. Pero tuvimos que ser nosotros preparados y tener la experiencia andragógica para poder mostrarles eso. Entonces, la educación para adultos justamente está encaminada a prepararnos y en este caso también forma parte la formación en programas de educación comunitaria, como les decía. En la formación no formal, en programas de desarrollo personal y laboral, desarrollando el talento humano y habilidades técnicas, encuentro de actualización profesional y científica. Ustedes conocen muy bien que, por ejemplo, los abogados de repente tienen un encuentro entre ellos para conocer algunas nuevas técnicas o leyes o poder acercarse para capacitarse. Los doctores también se reúnen en un momento determinado para tener sus propias capacitaciones con especialidades en diferentes enfermedades. Entonces, también se aplica ahí la andragogía. Programas de desarrollo social y comunitario, les decía, cuando vamos a las comunidades tal vez más lejanas a poder aportar nuestros conocimientos y poderles llevar algo nuevo, alguna capacitación, pues es parte de este espacio que ocupa la educación para adultos, o sea, la andragogía. El aprendizaje de adultos. Los adultos están motivados para aprender cómo experimentan las necesidades e intereses de aprendizaje que satisfarán. La orientación de los adultos hacia el aprendizaje se centra en la vida. La experiencia es la fuente más rica para el aprendizaje de adultos. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirección. Las diferencias
individuales entre las personas tienden a aumentar con la edad. Todos estos conceptos los podemos ir definiendo. La orientación de los alumnos hacia los aprendizajes se centran en la vida. El adulto, decía, ya no estudia por presión de los padres, sino más bien por la vida, porque le va a servir. La experiencia es la fuente más rica para el aprendizaje de adultos. Estar trabajando con adultos, poder compartir con adultos, hemos llegado al grado de aprender mucho de los adultos. Yo he trabajado de manera presencial en la Universidad Rural de Guatemala y he tenido la experiencia de compartir con muchos alumnos y adultos y hemos intercambiado experiencias. Dependiendo de la asignatura, hemos tenido experiencias muy bonitas con ellos, sobre todo en el curso de sociología, poder intercambiar ideas en base a la experiencia. Entonces la experiencia hace que realmente el adulto aprenda más rápido. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirección y autocorrección. Un niño nunca se autodirige, es decir, él no va a cambiar su rumbo, al menos de que el papá le ayude, entonces sí va a cambiar sus ideas. El niño no es autocrítico, él no se critica, no dice yo no hice bien esto, lo voy a cambiar. El adulto se autodirige, se autocritica para mejorar. Y las diferencias individuales de cada quien, pues hay que respetarlas y al mismo tiempo van cambiando con el transcurrir del tiempo. El aprendizaje y la educación de los adultos es un componente básico del derecho a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Comprende todas las formas de educación y aprendizaje, cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo de trabajo. Designa el conjunto de todos los procesos educativos, formales, no formales e informales, gracias a los cuales personas consideradas adultas por la sociedad a la que pertenecen desarrollan y enriquecen sus capacidades para la vida y el trabajo, tanto en provecho propio como el de sus comunidades, organizaciones sociales. El inicio de la edad adulta. ¿Cuándo se empieza a considerar una persona adulta? Biológicamente nos consideramos adultos desde el punto de vista técnico, cuando llegamos a la edad en la cual somos capaces de reproducirnos o de procrearnos biológicamente. A la edad de que ya podemos reproducirnos, pues somos adultos. Pero es el concepto biológico. Psicológicamente, alcanzamos la adultez cuando iniciamos el proceso de madurez en conjunción con el desarrollo biológico. Cuando empezamos a madurar es cuando empezamos a ser adultos. Psicológicamente. Socialmente, dice, somos adultos cuando desempeñamos roles de responsabilidad de adulto, como la potencialidad, la inserción, el mercado laboral y quizá la responsabilidad familiar también debería estar incluida. Y legalmente somos considerados adultos cuando llegamos a la edad establecida por cada nación para alcanzar la mayoría de edad. En Guatemala se considera adulto una persona a partir de los 18 años. Ya alcanza la mayoría de edad a partir de 18 años hacia adelante y ya debería de considerarse como una persona adulta legalmente. Ya analizamos desde el punto de vista biológico, psicológico y social cuando se considera a una persona adulta. Las aplicaciones de la andragogía. ¿En dónde se aplica la andragogía? Entre las más relevantes de esta disciplina pueden destacarse las siguientes. En la estimulación del interés de los aprendices en cuanto que los contenidos se encuentran ligados a la resolución de problemáticas reales. El objetivo no se centra
en la memorización de conceptos abstractos y teóricos. La andragogía, entonces, se aplica en la estimulación de los intereses de los aprendices. ¿Cuál es el interés de un adulto por aprender? ¿Por qué quiere usted aprender? Entonces, se estimula justamente ese interés de la persona adulta por querer adquirir conocimientos. En Guatemala existen también escuelas de formación de adultos especializadas en carreras técnicas, en donde el adulto, por ejemplo, puede seguir electricidad. Si tenemos algunas ideas sobre electricidad y nos gusta, de repente tomamos un curso para mejorar nuestras técnicas de electricidad. Esto significa que lo hacemos por nuestros propios intereses, por el interés del aprendizaje que nosotros necesitamos. También se aplica la invitación a la reflexión mediante la metodología basada en preguntas abiertas que facilitan la realización efectiva del proceso de autovaloración de dicho aprendizaje. El adulto pregunta, el docente le responde, hay una interacción. En los niños cuesta lograr que el niño participe, mientras que el adulto hay una interacción adulto-maestro en donde se puede enriquecer el conocimiento que éste pretende alcanzar. El favorecimiento de una forma de trabajo más colectiva, cooperativa y participativa. Lo que les decía, el adulto tiende a ser cooperativo dentro de la clase, ayuda más en la participación. Entonces, esto facilita el aprendizaje dentro de una escuela o dentro de un determinado proceso educativo para el adulto. La andragogía, como toda ciencia, también ha ido evolucionando. Sin embargo, cómo ha mejorado en nuestros medios, se trata de un fenómeno que puede extenderse a lo largo de todo el periodo vital, abarcando distintas etapas y periodos de la vida del individuo. O sea, no necesariamente termina en un momento determinado, de un momento determinado. Alguien decía, dejamos de aprender hasta que morimos. Y empezamos a aprender desde que nacemos. Entonces, nunca se interrumpe la educación en nuestras vidas. Ahora, existen metodologías para cada grupo, para los niños de 0 a 5 años, para los niños de 7 a 12 años, para los niños de 12 a 15 años. O sea, hay diferentes metodologías. Esto, la educación evoluciona entonces. Ya cuando se es adulto, pues se aplican técnicas especiales para esta educación, al igual que se aplicaron en la educación de los niños. Se entiende la figura del educador como un guía asesor que ofrece su apoyo y facilita el proceso de aprendizaje de una forma más colaborativa y no tanto instruccional o comportamental. La andragogía es el arte de enseñar a los adultos a aprender. No nos quedamos solo en enseñar a los adultos, sino que hay que enseñarles a ellos a aprender. Knowles es un personaje al quien nos vamos a referir más adelante, es uno de los fundadores o descubridores de estas técnicas de andragogía. Más adelante lo vamos a conocer, cuál ha sido su proyección y qué es el legado que nos ha dejado. Reconoce que no existe una separación contundente entre la pedagogía y la andragogía. Lo que les decía hace un momentito. De niños se aprende de una manera y de adultos se aprende de otra manera. Pero de igual forma, en las dos edades se aprende. Ustedes ya conocen mucho sobre pedagogía. Pedagogía es la conducción de niños, la instrucción de niños o la educación de niños.
Pedagogía trata sobre conducir al niño en la educación. La andragogía trata sobre conducir al adulto en la educación. Este señor Knowles dice que no hay separación entre las dos ciencias, sino que una es continuación de la otra, porque explica cómo varía el ser humano en su evolución a través de una transición progresiva en el cual ambos abordajes tienen aplicación en función de los diferentes contextos situacionales y líneas del tiempo. Entonces, se aplica como un seguimiento la andragogía a la pedagogía. Concepto de adultez. Se llama adultez a la etapa del desarrollo humano que prosigue de la juventud y antecede a la vejez. Es la etapa en que se obtiene la plena madurez física, intelectual del individuo y se obtiene la plenitud de los derechos y deberes sociales y legales. Comúnmente se le ha enmarcado entre los 21 y los 60 años y se entiende como una meseta intermedia en la vida humana. La adultez de los seres humanos llega luego de la etapa de cambios vertiginosos de la adolescencia. No solo trae consigo esta plenitud biológica y fisiológica, sino que también una estabilidad emocional y psicológica activa, junto a una mayor carga de responsabilidades y autonomías de cara a la cultura y la sociedad. Ahí tenemos ya como un concepto muy definido de lo que es adultez. Veamos las fechas que enmarca este concepto. Dice, comúnmente se le enmarca entre los 21 y los 60 años. Ya de los 60 años hacia arriba ya se le considera como vejez. Y antes de los 21 años se considera como todavía la etapa de la juventud, etapa de la preadolescencia, adolescencia y la juventud. Entonces están anterior a el inicio de la adultez, que sería los 21 según el concepto que tenemos acá en la pantalla, en esta diapositiva. Sin embargo, no debe confundirse la mayoría de edad y la adultez. La primera es la edad mínima necesaria para considerar un actor responsable y autónomo de cara a la ley, pero en un sentido estricto, la adultez suele venir a los años posteriores. De todos modos, el uso de rango de edad para definir las etapas de la vida humana siempre es tentativo y aproximativo. Características de la adultez. En términos generales, la adultez se caracteriza por lo siguiente. Acaba el crecimiento muscular y óseo del individuo. Dejamos ya de crecer, ya nuestros músculos ya no van a crecer más, nuestros huesos tampoco, y luego una disminución de capacidades físicas de la persona. Hacia el final de la etapa inicia un muy paulatino declive. Cuando se es adulto, ya a los 60 empieza a disminuir algunas capacidades físicas para caminar, hay pérdida de memoria, empieza ya a caminar lento, empieza el pelo a encanecer. Eso significa entonces que la persona está entrando en otra etapa, de los 60 años en adelante. El individuo alcanza la plenitud de sus procesos mentales e intelectuales con un lento y progresivo descenso en la capacidad de aprendizaje, pero al mismo tiempo una mayor estabilidad emocional y una mayor capacidad para poner en relación lo que se sabe. La personalidad del individuo se expresa ya en su totalidad, es decir, una plena madurez. Del individuo se espera una mayor responsabilidad moral una vez superadas
las etapas de egoísmo juveniles y por lo tanto una mayor capacidad para tomar decisiones responsables y para juzgar su entorno social de un modo responsable. Cuando se es adulto, se alcanza toda esta madurez. Ya somos responsables porque tenemos una familia, ya somos responsables porque tenemos un trabajo y somos responsables en el trabajo. Ya somos responsables porque tenemos hijos y debemos educar a nuestros hijos con responsabilidad. Y ya hemos madurado socialmente, ya tenemos amigos, ya buscamos el respeto, ya respetamos en nuestra vida social, tenemos intercambios culturales, vamos de paseo, tenemos una familia. Entonces llegamos a un grado en donde el ser adulto se vuelve una gran responsabilidad, pero es una experiencia maravillosa que cuando se es joven no se entiende hasta que llegamos a esa edad importante de ser adulto. Por eso la andragogía es la ciencia que se encarga del estudio de las personas adultas, de su orientación, de su conducción y de crear técnicas y estratégicas fundamentales para el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de los adultos. Ya para finalizar, les dejo estos links de donde yo estuve escudriñando un poco en cuanto a la educación para adultos, para que puedan tener la experiencia de consultar y de igual manera, pues, prepararse más. Recordemos que la educación a distancia, al final de cuentas, es autodidacta, ya que a ustedes les permite educarse por su propia cuenta, prepararse por su propia cuenta, escudriñar, investigar para aprender más. Yo les motivo a seguir adelante en su educación. Han elegido una carrera muy humanista y espero que la sepan aprovechar. Sin duda vamos a estar en contacto, experimentando cada quien desde su punto de vista la educación para los adultos, y yo quiero ser parte de esta formación. Primero Dios, nos vemos el próximo fin de semana. Les deseo éxitos a cada uno de ustedes y que esta semana sea llena de dicha y prosperidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.